En asiento, amados, y repita conmigo el mensaje: espera la promesa. Ahora un poquito más fuerte: espera la promesa. ¿Cómo se llama el mensaje? Espera la promesa. Hermanos amados, en la Biblia hay aproximadamente 3000 promesas. Hay promesas para la familia, hay promesas de provisión, hay promesas de sanidad, hay promesas de protección, hay promesas donde Dios nos da sabiduría, hay promesas para recibir el poder de Dios. En la Biblia hay toda clase de promesas. Se cree que son poco más de 3000, pero no, es un promedio más o menos de promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, pero en la Biblia también encontramos mandamientos. O sea, no solamente podemos enfocarnos en la promesa, sino también en la Biblia, ¿qué cosa hay? Mandamientos. Ahora, si nosotros nos ponemos a escudriñar detenidamente con la ayuda de Dios, vamos a entender que primero, ¿qué cosa es? ¿La promesa o el mandamiento? Y después, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué cosa es? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué cosa es? Promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primero está el mandamiento y luego está la. Si crees en el Señor Jesucristo, que es el mandamiento, ¿qué va a pasar? Vas a ser salvo tú y tu casa. Por ejemplo, dice: traer todos los diezmos al alfolí. ¿Qué cosa es? Y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hubo un joven rico que quería solamente la promesa, pero no quería el mandamiento. Por eso le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y la vida eterna qué cosa es? Promesa. ¿Y el Señor qué le dio? Le dio primero el mandamiento. Le dijo: los mandamientos tienes. ¿Y qué dijo él? Todo lo he guardado desde mi juventud. Pero la obediencia no es algo verbal, teórico, sino la obediencia es práctica. La vida cristiana es una vida práctica. Yo puedo decir: soy evangelista, tengo que demostrar que soy evangelista con hechos. Usted dice: soy predicador, demuestre que es predicador. Soy cristiano, demuestre que es cristiano. Soy evangélico, demuestre que es evangélico. Soy hijo de Dios, demuestre que es hijo de Dios. La vida cristiana es una vida de demostración. Nuestros hechos tienen que hablar más fuerte que nuestras palabras. Entonces el joven rico dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Solo palabras. El Señor le dio un mandamiento. Le dijo: anda, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz. Él quería la vida eterna y el Señor le dio el mandamiento. Entonces, ¿qué le dijo? Dices que guarda los mandamientos, demuéstramelo. No lo pudo demostrar, ¿verdad? Porque la Biblia dice: se fue triste y afligido por esa palabra. Ahora, ¿cuál es el problema de algunos cristianos en este tiempo? O de algunas congregaciones en este tiempo, que solo se habla de promesas y no de mandamientos. Entonces hay iglesias que están llenas donde dice: el Señor te va a levantar, pero ¿qué tienes que hacer para que te levante? El Señor te va a llevar a las naciones, pero ¿qué tienes que hacer para ir a las naciones? Tu empresa va a prosperar, pero ¿qué tienes que hacer para que tu empresa prospere? El Señor te va a usar, pero ¿qué tienes que hacer para que Dios te use? El Señor va a hacer esto. Solamente sueltan promesas y no hay mandamientos. Y las iglesias pueden tener miles de almas, pero son personas que no están edificadas, solo están entretenidas con promesas. Porque hay gente igual que el joven rico que viene a la iglesia por promesa. Quieren sanidad, quieren liberación, quieren casarse, gloria a Dios. Otros quieren separarse, quieren negocio, quieren empresa, quieren ir a las naciones, quieren ser llenos del Espíritu Santo, quieren mandamiento. Les dices el mandamiento y se desaniman. Entonces, usted tiene que entender una gran verdad: que gloria a Dios, Dios es un Dios que cumple lo que promete, pero antes que la promesa es el mandamiento. Una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se predique el verdadero evangelio, el evangelio completo, no a medias, no parchado, no, gloria a Dios, quitado, no para agradar al hombre, sino el evangelio verdadero de Cristo. Es una iglesia que predica mandamientos y promesas, mandamientos y promesas. Primero es el mandamiento, luego es la promesa. El mandamiento es la condición para que se cumpla la promesa.
El Señor te puede dar una promesa y te puede mostrar hasta en un sueño. Te puede mostrar en una manifestación del Espíritu Santo y de repente la promesa nunca se cumple. Te puedes morir con la promesa, te puedes ir de este mundo con la promesa y nunca se cumplió. No porque Dios no promete, sino porque tú no guardaste el mandamiento. Porque esa promesa se va a cumplir cuando usted guarde el mandamiento, cuando usted obedezca la palabra. La promesa depende de nuestra obediencia a la palabra. Por lo tanto, en la Biblia encontramos mandamientos. ¿Y qué hay que hacer con el mandamiento? Guardarlo. Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Y qué hay que hacer con la promesa? Esperarlo. Aquí está la palabra. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Vitarte, que no se fueran de la iglesia Manantial de Vida, porque algunos, gloria a Dios, andan de iglesia en iglesia y por eso no se cumple la promesa. Hoy están en Manantial, mañana están en Ríos de Agua Viva, pasado están en, gloria a Dios, la Misionera, y terminan por los mormones y terminan por los católicos recibiendo la hostia. No se afirman. Yo conocí un pastor así, dejó el pastorado y terminó recibiendo la hostia en la católica, ya se murió ya. Entonces aquí hay una promesa. ¿De qué promesa se trata? De que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es una promesa de las muchas que hay, pero aquí hay una gran verdad. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la promesa? Tenemos que esperar la promesa. Y estando juntos, no separados, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces repita conmigo: espera la promesa. Más fuerte: espera la promesa. Una vez más: espera la promesa. ¿Alguien quiere alguna promesa del Señor? Hay muchas promesas en la Biblia. La que más me gusta a mí es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Es una promesa para salvar toda la familia. Primero se va a salvar uno, porque a veces juntos nadie quiere venir. Y con tu fe, con tu oración, con tu buen testimonio, Dios va a cumplir la promesa. Se va a salvar la esposa, se van a salvar los hijos, se va a salvar la suegra, te va a dejar la herencia, gloria al Señor. Se va a cumplir la promesa, porque Dios es bueno. Yo encontré un joven que dice: mi suegra me aborrecía, lo gané para Cristo y me quería más que su hijo. Gloria a Dios. Se cumple la promesa, pero ¿qué hay que hacer para que la promesa se cumpla? Hay que esperar. Entonces, esto no es para los que tienen impaciencia. Esto no es para los que quieren todo rápido. Tienen 3 meses en la iglesia Manantial de Vida, ya quieren predicar en la campaña, en el aniversario, quieren irse a Estados Unidos, a Japón, a predicar a Europa, y no es así. La vida cristiana hay que aprender a esperar. Si usted no espera, no hay promesa para usted. No hay promesa para los apurados, no hay promesa para los desesperados, no hay promesa para los que quieren todo rápido, no hay promesa para los que quieren correr por correr. La promesa es para los que aprenden a esperar, porque no es en tu tiempo, sino es en el tiempo del Señor. Gloria a Dios. Lo que Dios promete lo cumple, lo que Dios empieza lo acaba. Él está aquí en esta noche. A su nombre. Entonces todos tenemos un testimonio, ¿verdad? Mi testimonio mío, la primera campaña evangelística, yo tuve que esperar 8 años. ¿Cuántos años esperé para predicar la primera campaña? ¿Cuántos se convirtieron? Ni uno. Nadie se convirtió. Esa noche yo lloré, estaba molesto, estaba renegando, estaba quejándome contra Dios. Pero si tú me has llamado a ser evangelista, espero 8 años y nadie se entrega. Me quedé sin voz. Llamé como 40 minutos. Solo un perrito pasó adelante a burlarse de mí. Llamaba por sanidad, nadie pasaba. Llamaba por milagro, nadie pasaba. Llamaba por salvación, nadie. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Nadie pasó. ¿Cuántos quieren irse para el infierno? Nadie quería irse para el infierno, gloria a Dios. 8 años esperé para predicar la primera campaña y nadie se convirtió, gloria a Dios. Por eso que la vida cristiana no se vive en la carne, porque la carne no quiere esperar. La vida cristiana se vive en el Espíritu, gloria a Dios. Todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo es posible para el que cree, todo es posible con la ayuda del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo: espera
la promesa. Dígale a que está a su lado, espera la promesa. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham por la promesa? Y se adelantó Abraham. No se adelante. Amén. Espere la promesa. Yo tuve un amigo que esperó la promesa varios años y se adelantó. Se casaron de blanco y después de un tiempo Dios descubrió que ella se había quedado casado embarazada. Felizmente yo no fui a ese matrimonio, estaba ocupadito, pero el Señor descubrió en un sueño, un hermano lo soñó a la hermana que se había casado embarazada. Le contó al pastor, el pastor lo hizo llamar y él se negó y su conciencia, la joven, empezó a llorar. Dijo, es verdad, hemos caído, nos hemos casado. Entonces, si usted quiere esperar la promesa, no se adelante. Mira lo que le ha pasado a Israel por adelantarse. ¿Qué tuvo Abraham, hijo de qué? De la esclava. Y ahí están las naciones árabes hasta ahora haciéndole la guerra a Israel. No se adelante, no es el tiempo tuyo, no es el tiempo del mundo, es el tiempo de Dios. Y si Dios te está haciendo esperar, está para tratando con tu corazón. Si Dios está haciéndote esperar, está tratando con tu carácter, para que cuando recibas la promesa no te llenes de orgullo, no te sientas importante, no te creas superior, sino recibas con humildad y valores el tiempo que esperaste y le des la honra y la gloria al Dios que ha hecho los cielos y la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces toda promesa se espera. ¿Estamos de acuerdo o no? Los que no les gusta esperar digan amén. Hay que reconocer, pues. La esposa recién está cocinando, el marido quiere que ya está la sopa, ya está el arroz, ya está la ensalada. Tranquilo. Entonces la mujer la hermana se defiende, que dice, no soy máquina. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa aquí eso? No soy máquina. ¿Qué te has creído? ¿Acaso la cocina es máquina? Y encima la cocina es viejita, está atorada, el gas parece que viniera con agua. ¿Sí o no? Entonces, eso pasa muchas veces en nuestra vida. Yo soy una persona que todo le ha gustado rápido, pero he tenido en el evangelio a golpes aprender a esperar. He entendido que en este evangelio hay que aprender a esperar. Que a Dios no le vas a poner condiciones, que a Dios no lo vas a apurar. Si tú le quieres apurar a Dios, es para tu mal. Te va a hacer que hagas tu cola y la cola va a ser más larga. Gloria al Señor. Porque Dios no está interesado en devolverte la promesa rápido, sino que Dios primeramente quiere tratar con tu corazón, quiere tratar con tu carácter. Gloria a Dios, porque para Dios más importante no es el talento que tengas, el don que tengas, sino el carácter, porque eso es lo que te va a sostener en la prueba, en la tentación, en la aflicción, en la adversidad, en el desierto. Él está aquí en esta noche para salvar, sanar, restaurar, libertar. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿A cuánto le gusta esperar? Mentira, mentira. A usted no le gusta esperar. Usted tiene que aprender a esperar. ¿Me dejo entender o no? Si le gustara esperar, usted tiene que recibir el mensaje parado. ¿Sabe por qué está sentado en una silla escuchando la prédica? Porque a usted no le gusta esperar. Porque estamos en una naturaleza humana, en esta carne. Y esta carne la llevamos a la iglesia, la llevamos a todos lados, gloria a Dios. Si a nosotros nos gustara esperar, dice, no, saque la silla. Yo escucho la palabra de pie. ¿Quién escucha de pie? Más bien quiere que la silla recline, que tenga tapiz, y no tiene. Gracias a Dios por estas sillas, porque nos hacen entender que no nos gusta esperar, porque vivimos en una naturaleza humana carnal que no le gusta esperar. Pero la vida cristiana no se vive en la carne, se vive en el espíritu. Entonces tenemos que disciplinar esta carne, someter esta carne, hacer morir esta carne, crucificar la carne con pasiones y deseos. Gálatas 5:24, para vivir en el espíritu. Esta carne no manda, esta carne no gobierna, esta carne no nos obliga, esta carne está sujeta a la voluntad del Señor. Y si esta carne no quiere pararse, tiene que pararse, no quiere sentarse, tiene que sentarse, no quiere venir al culto, tiene que venir al culto, porque mayor es el Dios que está dentro de esta carne que esta carne débil. Gloria a Dios. Dios es más poderoso, que nos ha dado el Espíritu Santo, y Él está dentro de nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, repite conmigo fuerte: ¿cómo se espera la promesa? Una vez más fuerte: ¿cómo se espera la promesa? Número 1, y estando juntos les mandó o les sugirió que no se fueran de
Jerusalén. ¿Qué cosa es? Una promesa, una invitación, una orden. ¿Qué cosa es? ¿Por qué? Porque primero es el mandamiento y después es la promesa. Siempre primero es el mandamiento y después es la promesa. Por eso cuando viene un profeta y te profetiza, te voy a levantar, te voy a usar esto, y no te da un mandamiento, algo raro hay ahí. Porque un mensaje no puede ser incompleto. Si hay mandamiento, hay promesa. Dios edifica, exhorta y consuela. Por eso tenga cuidado con decir el Señor me dijo. Si no está seguro, que le digo, cierre su boquita. No se mete en problemas con Dios. No tome el nombre del Señor en vano. Usted no se va a ir al cielo porque la gente diga que tiene don de profecía, don de sanidad o don de milagro. Usted se va al cielo por guardar la palabra, por obedecer la palabra, por hacer la voluntad del Señor. Él está aquí en esta noche. Alabado sea su nombre. Entonces, una vez más, ¿cómo se espera la promesa? Obedeciendo. ¿Cómo se espera la promesa? Sin obediencia no hay promesa. Así que no se lo agarre conmigo que el predicador tiene la culpa, que por culpa del pastor no recibió la promesa, que el clima, que la suegra. No. Si usted no espera la promesa en obediencia, no hay promesa. ¿Estamos aquí? Por eso los que no se casan, cásense. Los que no están bautizados, bautícense. Sin obediencia no hay promesa. No se quieren casar, no se quieren bautizar, no quieren congregar, no quieren diezmar, no quieren ofrendar, no quieren ayunar, no quieren vigilar, pero quieren comer, quieren dormir, quieren predicar, quieren tener dones, y así no es. Sin obediencia no hay promesa. Todo lo que la palabra le ordena, hágalo caso, le guste, no le guste, póngalo por obra. No se trata de si siente, no siente, gloria a Dios, no se haga problema. Haga su casa sobre la roca, sea como el oidor que oyó la palabra y la hizo su casa sobre la roca. Vino lluvia, viento, tempestades, el río le dio duro y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Toda promesa se espera obedeciendo la palabra, obedeciendo la doctrina, obedeciendo los mandamientos. Alabado sea su nombre. Decimos amén. Vamos a ver si es verdad. Todos al versículo 12. ¿Qué dice ahí en Hechos 1:12? Entonces volvieron ¿a dónde? Desde el monte que se llama del Oli. O sea, cuando les da la orden, ellos estaban afuera de Jerusalén. Ahora ellos tuvieron que volver ¿a dónde? A Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, donde recibieron la orden, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Pregunto, ¿obedecieron o no obedecieron? Se volvieron a Jerusalén, regresaron a Jerusalén, porque era una orden. Porque cuando viene el tiempo de la promesa, tiene que encontrarte donde Dios te ha puesto. ¿Cuántos están seguros que Dios le ha puesto aquí en Manantial de Vida? Levante su mano. A ver, los que están seguros, los que no están seguros, no lo levanten. Están probando todavía. Están experimentando. ¿Cuántos están seguros que Dios le ha puesto aquí? A ver, quiero ver esa mano levantada bien arriba. Los que no están seguros, no lo levanten. De repente lo ha puesto en otro sitio. Está aquí de visita. Entonces, ¿dónde tiene que encontrarte cuando venga la promesa? ¿Aquí o en la iglesia que está en la esquina? Si te encuentra allá, no hay promesa, porque te saliste de donde Dios te puso. La obediencia te mantiene en el lugar correcto. Cuando llegue el tiempo de tu respuesta, porque todo tiene su tiempo, va a haber el momento que Dios te va a responder. Y si Dios te encuentra donde Dios te ha puesto, tú vas a recibir la promesa. Entonces, ¿por qué muchos no han recibido la promesa? Porque su desobediencia lo ha movido de la perfecta voluntad de Dios. Y cuando ha venido la promesa, lo he encontrado en ríos de agua viva, por asambleas de Dios, lo he encontrado por allá por la luz del mundo, por los misioneros de Cristo, por la fuente de agua viva, por Lirio de los Valles, y el Señor no lo ha puesto ahí, lo ha puesto aquí. Usted mismo ha levantado su mano, Dios me ha puesto aquí.
Entonces uno va a decir, mañana me voy porque hay problemas, porque hace mucho calor, porque no hay aire acondicionado, porque no me dan parte, porque no me celebran mi cumpleaños, porque no me hacen cariño, porque a veces nos volvemos medios especiales, gloria a Dios. Y el evangelio no es para cobardes, es para valientes. El evangelio es para gente que aprende a esperar y a soportar. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cómo se espera la promesa? Entonces, ¿a dónde te va a llevar la obediencia? Al centro de la perfecta voluntad de Dios. Cuando viene la promesa te va a encontrar donde Dios te ha puesto. Por eso nunca tome decisiones cuando esté molesto, cuando esté enojado, cuando esté resentido, cuando esté impacientado. Nunca tome decisiones cuando no tenga paz. Me voy de la iglesia porque no me entienden. Me voy de la iglesia porque no me dan parte, me voy. Después cuando va a regresar va a tener vergüenza. Le va a costar. Tome decisiones cuando tenga paz. Tome decisiones cuando se fortalezca espiritualmente. La impaciencia tiene que pasar, de repente esa ansiedad, esa fatiga tiene que pasar y usted tiene que tener paz y meditar antes de tomar una decisión y partir de ligero, gloria a Dios. No haga como en el libro de Ruth, se fueron de la tierra del pan porque no había pan y tuvo que regresar la mujer Noemí sin marido y sin hijos. Las crisis pasan, la prueba pasa, el desierto pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea su nombre. Cuando dicen amén, hermano, ¿estamos entendiendo? Diga conmigo, la promesa se espera en obediencia, porque la obediencia me mantiene en el centro de la voluntad de Dios. O sea, cuán importante es estar en el lugar correcto. Si hubiera venido el Pentecostés y si hubieran estado en Judea, ¿hubieran recibido la promesa? Si hubiera venido el Pentecostés y hubieran estado en Samaria, ¿hubieran recibido la promesa? Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Dónde estaban cuando vino Pentecostés? En Jerusalén, en el aposento alto. Hechos 5:32, vamos a ver si Dios cumple su promesa. Hechos 5:32, no 36, 32. ¿Qué dice la Biblia? Y nosotros somos testigos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos testigos. Usted no hace nada. Los milagros lo hace Dios. La sanidad lo hace Dios. Solo somos testigos. El testigo solamente habla lo que oye y lo que ve. Solo somos testigos. Si usted lo hace, lo malogra todo. El enfermo se puede morir, el loco se puede alocar más. El que libere es Dios, el que sana es Dios, el que restaure es Dios, el que cambie es Dios, el que perdone es Dios. Solamente somos testigos, instrumentos en las manos del Señor que Dios usa para hacer su perfecta y santa voluntad. Donde hay poder de Dios, alabado sea su nombre. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quién. ¿A quién? ¿Para quién es la promesa? Para los que le obedecen. ¿Quiere el Espíritu Santo? ¿Quiere el poder de Dios? ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio sin poder no es Evangelio, es una religión más. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego y hasta lo último de la tierra, hasta habitarte. Amén. Primera de Corintios 4:20, ¿qué más dice del poder de Dios? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿necesitamos el poder de Dios, sí o no? ¿Cómo podemos orar por un enfermo sin poder? ¿Cómo podemos orar por un endemoniado sin poder? ¿Cómo podemos predicar la palabra sin poder? ¿Cómo podemos alabar sin poder? ¿Cómo podemos orar sin poder? ¿Cómo podemos sobrellevar la carga el uno del otro sin poder? ¿Cómo podemos, hermanos, sujetar esta carne sin poder, hacer morir esta carne sin poder? Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque el Evangelio no es teatro, no es pasatiempo, no es salto, no es brinco en la carne, gloria a Dios. El Evangelio es poder de Dios que salva, que sana, que libera, que restaura, que cambia, que transforma, que levanta tu vida, que te levanta del polvo del muladar y te usa para honra y gloria de su nombre. ¿Para quién es ese poder? Para los que. Entonces, ¿cómo se espera la promesa? Y si no obedeces, ¿habrá promesa? Después no te quejes, ¿eh? Está advertido.
Después no esté echando la culpa. Si usted no recibe la promesa, es por su desobediencia. ¿Y quién tiene la culpa? El diablo tiene la culpa. Déjelo tranquilo al diablo, el diablo ya está vencido. Mi suegra tiene la culpa. No, la culpa lo tenemos nosotros. Amén, hermano. Si yo no recibo la promesa por mi desobediencia, y si recibo la promesa gracias a que Dios me ayuda a obedecerle. Todo lo bueno que podemos hacer hay que darle la gloria a Dios, porque separados del Señor nada podemos hacer. Y si podemos obedecer es porque Él nos ayuda. Sin su ayuda no se puede obedecer, pero con la ayuda de Dios sí se puede obedecer, porque Dios te va a ayudar a obedecer lo que Él te ha ordenado. Gloria a Dios. Número 2, ¿cómo se espera la promesa? Hechos 1:14. ¿Cómo se espera la promesa? ¿Qué estaban haciendo en Jerusalén? Todos estos perseveraban. Perseveraban es ser constante. Perseverar es cada día, eso es perseverar. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Diga conmigo, oración y ruego. Más fuerte, oración y ruego. Una vez más, oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus ¿Cómo se espera la promesa? Oración y ruego. Oración. Oración. No es que oración y tú vas a exigir. Si no salvas a mi marido, yo me voy al mundo. Váyase si quiere. Si no salvas a mi hijo, ya no vengo a la iglesia. No venga si quiere. A Dios no le vas a poner condiciones. A Dios no le vas a exigir. Mira, Señor, si no me haces esto, ya no vengo. No vengas, pues. Yo no vengo, tú no vienes. El único que no puede faltar aquí es Cristo. Si tú te vas, Dios trae a 2, a 3, a 4. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A Dios no se le exige, a Dios no se le pone condiciones, a Dios se le ruega, a Dios se le suplica, de Dios se depende, de su perfecta y santa voluntad. Él está aquí en esta noche para salvar, sanar, restaurar, libertar. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cómo se espera la promesa? Perseverando en oración y ruego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no oras, no vas a poder esperar. ¿Qué cosa hace la oración en tu vida? Te fortalece. ¿O no es así? ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me... ¿Qué hace la oración? Cristiano que no ora no puede esperar. Mira, ¿te has dado cuenta de cristianos que le falta oración vienen a dormir al culto? Pasa. Saludan. El otro día una hermanita se le metió una mosca por dormir con la boca abierta. Casi se ahoga. Entonces, si usted no ora, no va a poder esperar. Porque esta carne es débil. Mateo 26:41, la carne es débil. Y la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. En Isaías hay un texto tan hermoso que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. A más oración, más fortaleza, y más fortaleza, más vas a poder esperar. Porque los frutos del Espíritu Santo crecen en el terreno de la obediencia. La carne no quiere esperar. El que debe esperar es el hombre espiritual, el hombre interior. Ese tienes que fortalecerlo orando y rogando, orando y rogando, orando y rogando. Rogando, ¿por qué? Porque tú tienes que reconocer que dependes de la voluntad del Señor. Amén. No podemos exigirle, ponerle condiciones. Él es el jefe, Él es la cabeza, Él es Dios, Él es la roca inconmovible, Él es el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida. Él está aquí en esta noche. A su nombre. Sin oración, ¿podríamos esperar? Hechos 4:31, ahí confirma.
Ahí está la palabra, hermano. Ahí está la palabra. ¿Sí o no? ¿Qué dice Hechos 4:31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Amén. Y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un cristiano de oración siempre será un cristiano de unción. Si usted ve un cristiano que tiene poder es porque ora. Usted puede ir al instituto, que no le digo que es malo, porque ordena sus conocimientos, pero si no es un hombre de oración, puede traer un mensaje muy bien explicado, pero va a tener el don de hacer dormir a los demás. Porque usted puede comerse 1 kilo de carne cruda, la mejor carne, el buff. Hay una carne que está como 80 soles, bife, creo que es el kilo, 70, la más cara. Es la mejor, pero ¿puede comerlo cruda? Pero usted compra 1 kilo de hueso, el más baratito, el económico, y lo sancocha en un caldito, y lo echa su verdura, y lo echa su limoncito, y lo echa su verdurita, y lo echa su papita guairo. ¿Se puede comer, sí o no? ¿Cuál es la diferencia? El fuego, el poder. Amén, hermano. Entonces, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que toda promesa se espera en oración, y la promesa es para los que oran. Oran. No se espera sin orar. A más oración, más fortaleza. Porque usted no va a esperar en la carne, usted va a esperar en el Espíritu. Tenga presente siempre que esta carne no le gusta esperar. A la carne no le gusta esperar. A la carne le gusta todo rápido. Por eso cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿por dónde lo lleva? Por el camino más largo. ¿Para qué? Para tratar con su naturaleza. Porque el hombre quiere todo rápido. Pero la vida cristiana no es como la microondas, la copia fotostática. La vida cristiana es un proceso, hermanos. Dios nos procesa de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y Dios no está tan apurado con nosotros, sino lo que importante que Él quiere: perfeccionarnos, santificarnos, renovarnos, madurar espiritualmente, restaurar nuestra vida a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Poner el carácter de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación y la prueba, el carácter salga a relucir. El carácter es cómo tú reaccionas. El carácter es cómo tú respondes. Ese es el carácter. ¿Qué dice? La blanda respuesta y la palabra áspera. Ahora, lea un ejemplo. Jesús sabía que Judas le iba a entregar, ¿sí o no? Si usted supiera que Judas le va a entregar, ¿se dejaría besar? Si no tiene carácter, usted le da uno antes que venga. Me vienes a besar uno bien dado y lo deja de repente lleno, todo trompudo. Pero el Señor se dejó besar. Eso se llama carácter. Poder soportar una crítica, poder soportar una ofensa. La blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Eso lo necesitamos todos. Estás manejando tu carro, otro te cierra. No te vas a bajar del carro remangándote la manga, después me reconcilio, no damos un par de vueltas. No es así. Tenemos que aprender a soportar. Tenemos que, cuando estamos enojados, cerrar la boca. Tragalo la impaciencia para adentro, pasalo para adentro. Mejor es el silencio del sabio que las palabras del necio. No abras tu boca cuando estás enojado, resentido, molesto, porque en las muchas palabras nos falta el pecado. Esta iglesia y todo cristiano necesitamos el carácter de Cristo, y por eso tenemos que aprender a esperar, y para esperar tenemos que fortalecernos orando y velando. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo se espera la promesa? Y por último, tercer principio, y con esto terminamos, Hechos 2:1. Ya vamos terminando. Los que están durmiendo digan amén. Hechos 2:1. ¿Estamos ahí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Repita conmigo: unánimes y juntos. A ver, una vez más: unánimes
y juntos. Atentos aquí, hermanos. Si estamos juntos y no estamos unánimes, eso no es unidad. Juntos estamos en el combi, juntos estamos en el micro, juntos estamos de repente en una reunión de padres de familia, juntos vamos en el colectivo. El que alguien esté junto a ti no quiere decir que hay unidad. Pero si estamos unánimes y juntos, ahí hay unidad. Si no estamos unánimes, si solo estamos juntos, no hay unidad. Usted puede estar sentado al lado del hermano, pero no están de acuerdo. Porque dice, andarán juntos si no están de acuerdo. Ahora, ¿qué significa la palabra unánimes? Filipenses 2:2. ¿Qué significa la palabra unánimes? ¿Ah? Estamos en Filipenses 2:2. Amén, hermanos. Atentos ahí. Completar mi gozo. ¿Sintiendo qué? ¿Sintiendo qué? Lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. ¿Qué cosa quiere decir la palabra unánimes? Teniendo un mismo sentir. Amén. Por ejemplo, cuando te duele la muela, ¿le duele a todo tu cuerpo, sí o no? Cuando te duele el oído, que es un bien doloroso, ¿le afecta a todo tu cuerpo? ¿Te duele la uña? ¿Lo siente todo tu cuerpo? Tenemos diferentes miembros, pero somos un solo cuerpo. Si estamos unánimes, si estamos en unidad, vamos a tener un mismo sentir. Porque cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Poniendo un ejemplo, usted puede ser el dedito, usted puede ser el oído, otro hermano que habla bastante puede ser la lengua, pero todos somos un cuerpo, todos somos miembros y en conjunto todos somos un solo cuerpo. Ahora, la Biblia dice, gozaos con los que llorar con los que. Entonces, ¿cómo se espera la promesa? La promesa se espera en unidad. Unánimes y juntos es unidad. Estamos juntos, pero tenemos un mismo sentir. Tenemos el sentir de Cristo. Tu prueba es mi prueba, tu lucha es mi lucha, tu enfermedad es mi enfermedad, tu dolor es mi dolor, tu victoria es mi victoria. No hay envidia, gloria a Dios. Cuando Dios te levanta, yo me gozo. Cuando tú pasas una prueba, yo lo siento. Eres mi hermano, lavado por la misma sangre. Tenemos el espíritu de unidad. Tenemos unánimes, un solo sentir. Y eso lo da el poder del amado Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Ahí no hay indiferencia. Ahí no hay envidia. Ahí no hay competencia. Ahí hay un solo sentir. ¿Qué tiene que haber en la iglesia? Un solo sentir. Si Dios levanta a tu hermano, ¿te alegrarías o no? Si Dios empieza a usar a tu hermano, ¿te alegrarías o no? Si tu hermana pasa una prueba, ¿lo sentirías o no? Si tu hermana pierde algo, ¿lo sentirías o no? Estaba predicando el martes en Huaycán. El hermano cuadra su carro en su casa y se lo roba en su auto. Y Dios lo está levantando en el teclado, en la música, con su esposa. Los está usando, hemos estado predicando en Huaycán. Y Dios lo ha respaldado. Cuando el hermano ha tocado, se ha movido el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y el pastor Freddy me dice, tiene más respaldo que el que ha venido de allá de lejos. Así es Dios. Dios respalda al humilde, al sencillo. Dios respalda al que le busca, al que le da la gloria. ¿Sí o no, hermano? Dios honra al que le honra. Y va a su casa a los 2 días, el carro desaparece. Imagínate. Pero si estamos unánimes y juntos, tenemos que apoyar en algo a ese hermano. Entonces, eso se necesita para esperar la promesa, vivir en unidad. Usted no puede aislarse del cuerpo de Cristo. Usted no puede sentirse un llanero solitario en su casa, aislarse. Somos un cuerpo, una familia, un ejército, un rebaño. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a vivir en unidad, sobrellevando la carga el uno del otro y teniendo el mismo sentir. Tu gozo debe ser mi gozo, tu prueba mi prueba, tu aflicción mi aflicción, tu victoria mi victoria.
Amén. Si Dios te usa, yo me gozo contigo, porque somos un cuerpo. Y ahí tenemos la ilustración del cuerpo. Si un cuerpo, un miembro recibe honra, todo el cuerpo lo recibe. Y si un miembro, por más pequeño que sea, le duele, todo el cuerpo lo siente. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces repita conmigo: toda promesa se recibe en obediencia, en oración y en unidad. Una vez más, toda promesa se espera y se recibe en obediencia, en oración y en unidad. ¿En obediencia para qué? Para que cuando llegue el tiempo te encuentres donde Dios quiere que estés. ¿En oración para qué? Para que puedas tener fortaleza y esperar. Los que débiles no esperan, esperan los fortalecidos. Muchos se han ido de aquí, de la iglesia Manantial de Vida, porque eran de poca oración y le pareció que esperaban demasiado y ya no quisieron seguir esperando y se fueron. Porque a veces parece que Dios demora mucho. Por eso algunos tienen por tardanza la venida de Cristo, son los que viven en la carne. Para eso es la oración, para que te fortalezcas y puedas esperar. Y número 3, tienes que vivir en unidad, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Tiene que esperarte el día de tu respuesta, tiene que esperarte en unidad. Ahí está. ¿Se cumplió la promesa, sí o no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Esta es una promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pregunto, ¿Dios promete y lo cumple, sí o no? Entonces, el tiempo de Dios llega para todo aquel que espera en obediencia, para todo aquel que espera en oración y para todo aquel que espera en unidad. No hay promesa para los que dividen la iglesia. No hay promesa para los que, gloria a Dios, parten la iglesia. No hay promesa para los mutiladores del cuerpo. No hay promesa para los que sacan las almas de una iglesia y levantan una iglesia cerquita con las almas de aquí. Ni se le ocurra dividir la iglesia, porque es un pecado muy grande y usted sería un seguidor del mismo enemigo que hizo una división arriba en el cielo. Si algún día usted quiere irse de aquí, váyase solo, no lleve a nadie. Y si quiere levantar una iglesia y dice que tiene llamado y no quiere sujetarse, levántelo en un campo blanco con almas nuevas. Que quede bien claro, no hay promesa para los divisores, no hay promesa para los rebeldes, no hay promesa para desobedientes, no hay promesa para perezosos espiritualmente que no oran. Hay promesa para obedientes, hay promesa para hombres y mujeres de oración y hay promesas para hombres y mujeres de unidad. Ame la unidad, guarde la unidad, busque la unidad, porque si estamos unidos, unánimes y juntos, ahí va a enviar Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad siempre habrá poder. Pentecostés, a su nombre. Póngase de pie en esta noche. Noche de milagro, ¿cuánto lo creen? Noche de sanidad, ¿cuánto lo creen? Noche de liberación, ¿cuánto lo creen? Noche de poder, ¿cuánto lo creen? Yo lo creo porque es palabra de Dios. Yo lo creo porque Dios está aquí. Yo lo creo porque su palabra nunca vuelve vacía. Levante sus manitos al cielo, cierre sus vistas. ¿Qué te dice Dios esta noche? Espera la promesa. ¿Qué te dice Dios esta noche? Espérala. Hay muchas promesas que te quiere bendecir Dios. Aprópiate de ellas, créelas, atesórate. Cada promesa es el título de propiedad que Dios te da para tu vida. A veces te va a dar promesas y el territorio va a estar ocupado como Israel.
Le dijo, todo ese territorio te lo doy, pero estaba ocupado. ¿Qué tenían que hacer? Desalojar al enemigo. Pero tú tienes la promesa. Tú has creído la promesa. Ese es tu título de propiedad. Tú eres el propietario. Todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Así que diga conmigo, Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por las miles de promesas que hay en tu palabra. Ahora entiendo, esperaré la promesa, obedeciendo, orando y viviendo en unidad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren una promesa de Dios? Levante su mano. Los que no quieren nada pueden tomar asiento. Que en paz descansen y de Dios gocen. Los que quieren promesas de Dios, levanten sus manos. Los que quieren esperar la promesa de Dios, levanten sus manos. Solo quiero hacer una oración de fe por los que quieren esperar la promesa. Vengan aquí adelante. Vamos a orar. Todo aquel que quiere esperar la promesa, véngase al altar y pídale a Dios obediencia. ¿Qué más le va a pedir a Dios? Espíritu de oración. ¿Qué más le va a pedir a Dios? Un espíritu de unidad. 3 cosas pídale a Dios si quiere una promesa. Levante sus manitos al cielo. Los cielos están abiertos. El poder de Dios está aquí. La gloria de Dios ha descendido. La unción del cielo está aquí. Y esa unción que te hace danzar en alabanza, esa unción te hace danzar en la palabra. Hay un fuego de Dios que viene sobre tu vida y tú te llevas esta palabra en tu corazón. Espera. Diga fuerte, espera la promesa. Diga más fuerte, esperaré la promesa, obedeciendo tu palabra. Esperaré la promesa, orando y velando. Esperaré la promesa, viviendo en unidad, en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo. Vamos a ser sinceros con Dios para que este corazón se quebrante. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús, porque reconocemos que no nos gusta esperar, porque esta carne no le gusta esperar. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos partido de ligero. Perdónanos toda impaciencia. Perdónanos, Señor, cuando no queremos esperar tu tiempo, adelantarnos. Perdónanos. Y aquí en adelante, Dios, confesamos, reconocemos, renunciamos a toda falta, toda ofensa, todo pecado, en el nombre de Jesús. Diga fuerte, esperaré la promesa, obedeciendo, orando y en unidad, en el nombre de Jesús. Promesa para mi vida, promesa para mi familia, promesa de sanidad, promesa de restauración, promesa para mi llamado, promesa para mi ministerio, promesa para mis hijos, promesa para mi descendencia, promesa de sabiduría, promesa de conocimiento, promesa de revelación. En el nombre poderoso de Jesús esperaré la promesa. Lo esperaré donde Dios me ha puesto. No miré, no correré, no me apartaré. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una vez más, repita conmigo para que no haya ningún estorbo. Y se mueve el espíritu de milagro, de sanidad, de liberación. Diga conmigo fuerte: confieso, reconozco, renuncio, me arrepiento. Todo pecado, toda desobediencia, todo lo que no está en la voluntad de Dios, todo lo que viene de la carne, perdóname. Tu sangre preciosa lave, limpie todos mis pecados. Te esperaré. El tiempo de Dios llegará para mi vida. Llegará el día donde yo recibiré esa promesa. Lo testificaré, lo guardaré, y con ese testimonio alentaré y animaré a mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Cantamos una alabanza alegre, siervo. Ahí está el Espíritu Santo tocando, 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 tocando. Hay un fuego de Dios, sanador, libertador, restaurador. Si vino enfermo, Dios le sana esta noche. Vino débil, Dios le fortalece.
Vino triste, hay gozo para tu vida. Vino afanado, hay paz para ti. Así que dale fuerte los aplausos al Espíritu Santo. Espera la promesa. Más. Cantamos una alabanza. Libre, Cristo me hizo libre. Libre, Cristo me hizo libre. Muriendo en Gracias. la cruz, Él me libertó. Muriendo Espera la en promesa. Jesús me libertó. Libre, Cristo me hizo libre. Más. Libre, Cristo me hizo libre. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Fortalécete. Gloria, gloria, aleluya. Esperaré la promesa. Gloria, aleluya. Jesús me libertó, muriendo en la cruz. Póngase Jesús de me pie. libertó, muriendo en la cruz. Póngase de pie, alabe a Dios. Gózate. Libre, Cristo me hizo libre. Libre, Cristo me hizo libre. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. En Espíritu Santo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús me libertó. Muriendo en la cruz. Recibe en el nombre de Cristo. Muriendo en la cruz. Sigue el Pentecostés todavía. Siga. Hay poder esta noche, milagro, sanidad, liberación, fortaleza, presencia de Dios. Hay poder en la sangre, hay poder en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay libertad en el nombre, hay libertad. Espera la promesa. Hay libertad. Alabando, en adorando, el glorificando, nombre de exaltando, Jesús. orando, Hay congregando. sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre de Jesús. Ah, aleluya, ah, aleluya, ah, aleluya, ah, amén. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, ah, aleluya, ah, aleluya, ah, amén. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del poder de Dios. Como yo no voy a ver a Jesús. Ahí está la promesa. Espíritu está. Poder de Dios para su iglesia. Como yo no voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está. Más. Él está aquí, aleluya. Él está aquí, aleluya. Recibe la promesa. Orando en mi corazón. Él está aquí, aleluya. Él está aquí, aleluya. Orando en mi corazón. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dele fuerte los aplausos al Señor.